Bueno, un privilegio el poder compartir con la iglesia en Cali. Cada miércoles para mí es mucho ánimo poder verles y tener el privilegio que el Señor me concede de servirles en esta tarde. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio, este panorama que hemos visto ya, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y ahora vamos a ver el día de hoy, Primera de Crónicas, y Dios mediante el siguiente miércoles, Segunda de Crónicas en su Biblia, pero al igual que Primera de Reyes y Segunda de Reyes, debo decirles lo mismo que dijimos de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, son un solo libro. Entonces, en los escritos hebreos es Crónicas. Es un solo libro que debido a su extensión fue dividido en dos rollos. Por eso en nuestras Biblias tenemos dos libros, pero en realidad debemos verlo como una unidad. Y así los vamos a estudiar como una unidad donde vamos a tratar a través del texto, entender qué es lo que el autor quería comunicar, cuál era el contexto, cuál era la audiencia, porque todo eso nos va a servir para entender el contenido del libro. Entonces, lo primero que quiero hacer es simplemente apuntar un aspecto que nos va a ayudar a entender el contenido y es dónde nos quedamos en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes termina mostrándole al pueblo la razón del exilio. Si usted recuerda, lo que hemos visto es ¿por qué estamos en el exilio? Bueno, la respuesta que da Reyes es porque hemos pecado, porque fuimos infieles a Dios, porque faltamos a las condiciones de su obediencia, de la obediencia a Dios, porque no hemos obedecido el estándar que Dios había requerido para nosotros. Entonces, esto nos mostraba la razón del exilio, Primera y Segunda de Reyes, básicamente, y termina el Reyes mostrándonos un panorama desolador, si podemos llamarle en una forma. Si nos ponemos en los zapatos de la audiencia, el panorama es desolador. Hemos pecado terriblemente, pero no solo eso, sino que Dios nos había prometido básicamente dos cosas: morar en la tierra, y segundo, un rey descendiente de David sentado en el trono. Obviamente el pueblo en el exilio no tiene la tierra y obviamente no tiene un rey descendiente de David sentado en el trono. No solo eso, no solo que han sido esclavizados o capturados por primero Asiria, la tribu del norte, y luego vino Babilonia y capturó a Asiria y a la tribu del sur, sino que si termina Segunda de Reyes, si vemos en sus Biblias, Segunda de Reyes 25, Segunda de Reyes capítulo 25, este es el último rey de la tribu de Judá. Este es el último rey. Verso 7, capítulo 25 de Segunda de Reyes. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Esto es horrendo, no solo por lo terrible de la acción que describe, sino por la implicación o la posible implicación que esto podría conllevar para la promesa. Sedequías fue el último rey de la tribu de Judá, la línea de la cual se sabe o vemos es la descendencia del Mesías, y sus hijos son degollados delante de él. El problema de degollar a los hijos de Sedequías es que a primera vista pensaríamos, bueno, ¿quién va a suceder a Sedequías ahora? ¿Quién va a ser el siguiente en la línea de la descendencia del linaje? Estamos esperando un descendiente de David y los hijos de Sedequías acaban de ser degollados. Parecería que la línea acaba de ser cortada. Sedequías, el último rey de la tribu del sur, le sacan sus ojos y lo llevan en cautiverio. Lo último que acaba de ver sus ojos es aparentemente la línea siendo cortada y él siendo esclavizado y llevado en cautiverio. Esto parecería el fin. Esto parecería aparentemente el final de las promesas. Así que el pueblo obviamente se estaba preguntando, Señor, ¿qué pasó?
¿Cómo es que tú nos prometiste la tierra y no estamos en la tierra? Y tú nos prometiste una descendencia y ya no está la descendencia del trono. ¿Has fallado, Dios? Es la pregunta necia que se hacía el pueblo. Dios, ¿has faltado a tus promesas? Tú nos prometiste algo y ahora lo vemos destruido. Así que la respuesta de Reyes es no, Dios no ha fallado, Dios no ha faltado a su palabra, Dios sigue actuando tal cual Él dijo que actuaría. Recuerdas que fue muy claro desde mucho antes, desde Samuel, desde Reyes, que si ellos desobedecían, vendría el cautiverio. Si ellos desobedecían, vendría el castigo. Pero que Dios, siendo rico en misericordia, estaría dispuesto, tan pronto se arrepientan, a perdonarles. No solo eso, sino que ahora, Primera y Segunda de Crónicas en su Biblia nos va a responder, bueno, ¿por qué entonces estamos regresando? ¿Será que somos buenos ahora? ¿Será que somos mejores que la generación que fue llevada en cautiverio? La respuesta es no. Dios es fiel a su promesa. Dios cumplirá el pacto que ha hecho. Es por eso que estamos regresando, porque cuando ustedes claman, Dios responde. Es lo que Él ha prometido y es lo que Crónicas nos va a demostrar. Y solo para entender, el libro de Crónicas termina diciéndonos que esperemos el descendiente de David, que va a venir. Que esperemos, y por eso el libro de Crónicas nos muestra cuál es esa línea genealógica que todavía sigue. Por eso es tan importante las genealogías. El libro empieza con 9 capítulos de genealogías, porque es importante entender qué pasó con la genealogía. Aparentemente en Segunda de Reyes fue cortada, pero no. Antes de Sedequías había su hermano, que era Joacim, que también fue rey, y cuyo descendiente también gobernó antes de Sedequías, Joaquín. Entonces, esta línea es la que continúa aún después del cautiverio. Ellos tienen descendientes de los cuales Crónicas nos narra y nos cuenta, y entonces podemos saber cómo es que la línea continúa. Por lo tanto, el libro termina animando al lector a seguir esperando ese descendiente prometido que reinará eternamente, descendiente de David, hijo de David, que reinará para siempre, de forma perfecta, justa. Entonces, todo esto es importante en el libro de Crónicas. Nos habla acerca de cómo esperar al Mesías, de la fidelidad de Dios a través de sus pactos, pero sobre todo es importante entender esto para poder verlo. El libro en la Biblia hebrea, en los libros hebreos, no se ubicaba como está ubicado en nuestras Biblias después de Primera y Segunda de Reyes. Crónicas se ubicaba hasta el final, era lo último del Antiguo Testamento. Entonces, fíjate nada más esto, tú terminas el Antiguo Testamento leyendo que hay que esperar a ese descendiente de David, a ese descendiente que va a venir, que Dios va a enviar. Él ha cumplido su palabra siempre, por eso Crónicas nos hace un recuento desde Adán, Abraham, David. Dios siempre ha cumplido su palabra. Y entonces el libro termina, y lo último que tú lees al terminar el Antiguo Testamento en la Biblia hebrea es: Dios va a enviar a ese descendiente de David que va a gobernar desde su trono para siempre. Hay que esperarlo. Y empieza Mateo. ¿Y cómo empieza Mateo? Mateo empieza: esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David. La conexión es directa. Este es el que estábamos esperando. Este es al que debemos ver, al que debemos creer, al que debemos seguir. Este es el hijo de David que se sentará en el trono. El pueblo debía entenderlo. Esto es muy interesante y por eso a veces las genealogías lucen como algo aburrido, como algo que uno simplemente quiere pasar rápido, una fila o una serie de nombres sin mucho sentido. Pero en realidad, cuando uno las estudia en detalle, hay tanta riqueza, hay tanta información, están ahí por una razón. Así que le animo a esforzarse
y a no descuidar los primeros 9 capítulos de Crónicas, que podrían parecer un sinnúmero de nombres, pero que en realidad tienen mucha relación. Ya vamos a hablar un poco más de eso. No piense que Crónicas es un relato repetitivo. Yo sé que tiene mucha relación con Segunda de Samuel, con Reyes. Podría parecer, bueno, estoy leyendo otra vez lo mismo. Yo ya leí esto, acabo de leer otra vez esto. Pero en realidad lo que está sucediendo es que el autor de Crónicas tiene un propósito distinto y está apuntando a ciertos aspectos que ya se han dicho, pero con un énfasis diferente. Y no solo eso, para animarle a leer el libro, casi el 50% del libro es información nueva. Entonces, aunque parecería ser que es más de lo mismo, en realidad casi la mitad del libro es información nueva acerca de relatos anteriores. Contiene información que Segunda de Samuel y Reyes no habían dado y lo hace con un propósito. Pero antes de hablar del propósito, vamos a pensar un poco, bueno, ¿quién es el autor? Bueno, Crónicas no describe a su autor. No hay una parte en el libro donde se haga una referencia directa a quién es el autor, pero la tradición judía se lo atribuye a Esdras. Esdras, llamado también el cronista, podría ser bien el autor que hizo uso de fuentes diversas y recopiló esta información para poder hacer un compendio de toda esta información, añadir información nueva con un propósito. Y este aspecto que se enfatiza acá es para quién es el libro, a quién se lo escribió, quién es la audiencia. Así podemos entender el propósito. Bueno, la audiencia de este libro, los receptores de este libro, son ya la nación post-exilio. Ellos ya han pasado el exilio, muchos de ellos ya han vuelto, han regresado en diferentes etapas, según la historia, según lo que la Biblia nos cuenta. Entonces, aproximadamente el libro se data alrededor del 430 al 400 antes de Cristo. Entonces, todo el exilio ya pasó, todos los reinados de Salomón, de David, de Saúl, ya pasaron, ya pasó el exilio, ya han regresado, y ahora que han regresado, se encuentran con un panorama muy distinto al cual era antes del exilio. El panorama consiste en que el templo que antes existía fue destruido totalmente. Y tienen que elaborar un nuevo templo, y ese nuevo templo es apenas una sombra de lo que era el templo de Salomón. Y la ciudad ya no está poderosa, ya no está resguardada, ahora deben hacer muros. Ya no están bajo un rey poderoso, admirado por las naciones, que conduce en victoria al pueblo. Ahora están bajo un rey gentil, que en su bondad les ha permitido, aparentemente, ¿no?, regresar. Entonces el pueblo está desanimado. No entiende, bueno, ¿qué está pasando? Hemos vuelto a la tierra, pero ya no es lo que era antes. La presencia de Dios ya no mora en el templo. El templo apenas es una sombra de lo que era antes. Estamos viviendo en inseguridad, estamos viviendo bajo un rey gentil. ¿Cómo es que esto hace sentido? Bueno, Crónicas responde a esas preguntas. Bueno, esto hace sentido porque este no es el final. Porque hay que aguardar a un nuevo rey, el rey final, el hijo de David prometido. Y todo esto empieza desde Adán. Por eso Crónicas inicia con la genealogía desde Adán, porque debe entender, el lector debe entender la relación en Adán y Eva. Génesis 3:15, se prometió un descendiente de la mujer que aplastaría a Satanás. Y esa promesa no ha sido olvidada. Y luego tienes las promesas a Abraham, y luego tienes las promesas a David, Segunda de Samuel. Entonces, todo esto, el autor de Crónicas quiere que haya una coherencia, que el lector pueda entender la relación con los eventos. Cuando hablamos de genealogías, estamos hablando de origen. Quiere que el lector post-exílico, el receptor, entienda cuál es su origen.
Entienda las promesas que se han hecho. Entienda cuál es su relación con esas promesas. ¿Por qué debo esperar un Mesías? ¿Por qué debo esperar un nuevo David, un rey, un nuevo rey? ¿Por qué? Bueno, porque esta es tu línea genealógica, porque esta es la historia de tu nación. Entonces, las genealogías son ricas en información y servían para conectar, para darle sentido, relación a la audiencia original, para lidiar o tratar con el desánimo que estaban experimentando. Así que Crónicas anima al lector a meditar en que Dios siempre ha cumplido su palabra, desde Adán. Desde Adán. No va a ser distinto ahora. Así que no va a abandonar la promesa del reino mesiánico. No va a abandonar la promesa de un rey descendiente de David, sentado en el trono eternamente. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha cumplido su palabra. Y esto es interesante, pero mirar hacia el pasado y ver la mano y el cuidado de Dios trae paz y trae consuelo y trae ánimo en el presente, no solo para Israel, sino aún para el creyente. El creyente a veces experimenta desánimo, el creyente a veces experimenta temor, pero miramos hacia atrás, hacia la historia de la iglesia, hacia las promesas de la Escritura, hacia la historia de Israel, hacia nuestra propia vida en el pasado. Y vemos cómo Dios ha cuidado y ha protegido y ha guiado cada evento de nuestra vida para que le conozcamos, para que le amemos, para que le sirvamos. Siempre ha cumplido su palabra, siempre ha sido fiel en guardarnos, en guiarnos a la verdad, a conocerle. No va a ser diferente ahora. ¿Por qué dudar? Cuando hablamos de esto, yo siempre me pregunto, bueno, ¿qué pasa si viene una persona y dispara flechas? Entonces yo traigo una persona que lanza flechas y le lanza el primer flecha y da perfectamente en el blanco, no sé, a 10, 20 metros. Entonces, perfectamente en el blanco. Luego, segunda flecha, perfectamente en el blanco. Luego, tercera flecha, perfectamente en el blanco. Y así sucesivamente, 99 flechas, todas en el perfecto centro. Bueno, ahora falta una flecha, tenemos 100 flechas, falta la última. Y yo le pregunto a usted, bueno, ¿qué cree que va a pasar cuando este hombre lance esa flecha? Bueno, la estadística, no necesitamos tener una maestría en estadística para saber qué puede pasar, qué es lo más probable que va a pasar con esa flecha. Va a dar perfectamente en el blanco. 99 flechas ya han dado en el blanco. Si usted tiene que tomar una decisión, yo creo que usted diría, va a dar en el blanco. Bueno, cuando vemos la Escritura, Dios no ha lanzado 100 flechas. Dios ha mostrado millones de veces que siempre cumple su palabra, que Él no falla, que Él siempre da en el blanco, que Él siempre hace lo perfecto. ¿Por qué dudar hoy? ¿Por qué dudaríamos hoy de que Dios no va a hacer lo que siempre ha hecho? Esta es la idea o esta es la intención del autor de Crónicas, mostrar durante toda la historia de Israel que Dios nunca ha fallado, que Dios nunca les ha abandonado. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer hoy? Bueno, confiar, creer. Entonces, nuevamente, capítulo del 1 al 9, algunas genealogías importantes, pero quisiera mostrar, y esto es interesante para mí, porque en el capítulo 4, si puedes ver en tu Biblia, el capítulo 4, verso 9 y 10, básicamente, hay una historia, una narración de un personaje que se volvió muy conocido en Latinoamérica debido a un libro. Había un libro que fue muy popular hace, no sé, 15 años tal vez, que se llama La oración de Jabes, la oración de Jabes, no sé cómo lo conozcan, pero fue muy popular, fue muy conocido y se basaba básicamente en estos textos. Entonces, debido a que fue tan conocido, probablemente alguno de ustedes tal vez se
se relacionó con el libro. A mí me pasó, a mí me lo regalaron hace muchos años y lo leí y en su momento me pareció un libro muy interesante, pero pensando en esto muchos años después, veo algunos problemas. Entonces debemos entender esta sección. Verso 9. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Bueno, este libro tiene un aspecto que es valioso y es enfatizar la oración, ¿no? El libro habla de lo importante que es la oración, nos exhorta al lector a orar y eso es bueno. El problema que encontramos con el libro es que se toma esta sección como un modelo de oración. No solo un modelo de oración, sino una oración a repetir. Una oración que uno debe estar repitiendo diariamente. El problema con eso es que Jesús nos habló específicamente de no hacer vanas repeticiones. La oración no tiene la idea en la Biblia de ser una repetición constante. Esta no es una oración mágica. Se nos presenta que si tú oras como oró Jabes, entonces vas a obtener lo que estás pidiendo sí o sí. Y eso no es lo que encontramos en la Biblia. Dios no está obligado a hacer lo que nosotros queremos. Dios no está obligado a hacer nuestra voluntad. Él es Dios, nosotros sus siervos. Y nosotros nos sujetamos a su voluntad. Y cuando oramos, lo hacemos con un corazón sumiso a la voluntad de Dios, esperando cuál fuera tu voluntad, Señor. Aquí nos sujetamos, aquí estoy dispuesto a escuchar tu voluntad. Dios no está obligado a responder afirmativamente nuestras oraciones por el hecho de incluir un grupo específico de palabras o de una oración en particular. Entonces, esta razón o la razón por la que este pasaje en realidad está acá, ahora que entendemos un poco más del contexto, no es para enseñar una oración específica que debe ser repetida, un rezo, sino para mostrarles, es uno de tantos medios por el cual el autor desea comunicar a la audiencia original, a la audiencia receptora, qué es lo que busca. Cuando una persona se arrepiente y se vuelve a Dios, como lo hicieron en el exilio y se volvieron a Dios, ¿qué es lo que Dios hace? Dios responde. Dios es misericordioso. Jabes invocó al Dios de Israel y él respondió. Esa es la idea. La idea acá no es mostrar un mantra o una oración que debe ser repetida una y otra vez. La idea acá, la razón por la que este texto está en nuestras Biblias, es porque debemos entender el sentido del libro y es que cuando nosotros nos volvemos a Dios, Dios es misericordioso, cumple con su carácter. Él les había dicho, si ustedes se vuelven a mí, yo los escucharé. Si ustedes me buscan, yo responderé. Y es lo que ocurrió. Ellos estando en el exilio, fueron llamados al arrepentimiento y el Señor respondió. ¿Qué es lo que la audiencia original post-exilio debía entender? Bueno, debemos creer, debemos invocar el nombre de Dios. Entonces, todo esto es muy interesante, ya que el énfasis está nuevamente en cómo debían clamar, cómo debían confiar. Esa era la idea, clamar, confiar, no enfocarse en una oración en particular. Bueno, otro aspecto importante o interesante en el capítulo 5, hay mucha información, esto es un panorama, no podemos ir verso por verso, hay muchísima información donde podríamos exprimir el texto, pero vamos a tratar de enfocarnos en los aspectos más relevantes y darle un vistazo panorámico que les sirva para entender el libro, ¿no? Entonces, Primera de Crónicas 5, capítulo 5, verso 26. El libro nos enfatiza el control y el actuar de Dios a través del libro. Cuando usted lea el libro, y le animo a leerlo durante esta semana, son 29 capítulos, usted lo va a ir leyendo
y con todo lo que hemos dicho le va a hacer mucho sentido el contenido del libro. Pero en el verso 26 dice, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alá, a Abor, a Ará y al río Gozán hasta hoy. Bueno, ¿quién inició, quién originó en el corazón de estos reyes el exilio? Bueno, según el texto, Dios, el Dios de Israel. La idea acá del libro es que no es mostrarnos un Dios impotente, un Dios que debe reaccionar a lo que las naciones están haciendo. La idea acá es mostrarnos a través de todo el libro, hay varias referencias donde nos muestra, es Dios el que guía los corazones de las naciones. Es el Dios el que controla el corazón del rey, del pueblo, del esclavo, del libre. Es Dios quien está en control y responsabilidad de cada evento que está pasando en la vida de la nación. Es Dios el que está guiando. Primera de Crónicas 6:15, capítulo 6, verso 15, dice, y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Esto es importante, este énfasis. Bueno, ¿quién transportó a Judá y a Jerusalén? Uno podría responder rápidamente, Nabucodonosor. Y eso en una parte sería cierto, pero no es toda la verdad. El asunto es más complejo y la Biblia lo revela para nosotros. Jehová llevó cautivo a Judá y a Jerusalén usando a Nabucodonosor, así como Jehová guió a los reyes asirios. Me voy a adelantar un poco, solo se los leo, todavía no quiero adelantarme tanto, pero en el capítulo 11, verso 14, dice, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con gran victoria. Dios está detrás del exilio, Dios está detrás de las victorias de Judá. Es Dios el que está en control de todo. Dios no es un Dios reactivo, Dios es un Dios que actúa, que está en control, que controla, que gobierna soberanamente conforme a su voluntad. Hay muchas referencias en el libro y usted si lo lee va a encontrar, y quisiera que tenga sus ojos atentos a encontrar tantas referencias. Yo solo he mencionado unas cuantas. Primera de Crónicas 18:6 dice, y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David, donde quiera que iba. El énfasis es muy claro como para no notarlo. Es Dios el que está dando la victoria, es Dios el que está guiando el exilio, es Dios el que está guardando al pueblo, es Dios el que está dándoles victoria sobre los filisteos a David. Es Dios. Detrás de todo está Dios. No están las voluntades de los reyes asirios, no está la voluntad de David, no, es Dios quien está en el control soberano de su pueblo. Por lo tanto, ¿en quién debe confiar la audiencia original cuando teme, cuando tiene miedo, cuando no entiende por qué hay un rey gentil gobernándole, porque no entiende por qué el templo no luce como el templo de Salomón? ¿Qué debe hacer? Confiar que Dios está en control. Y es el llamado nuestro como cristianos, porque muchas veces, si somos sinceros, nuestro corazón lucha con temores similares a los del pueblo. Bueno, a veces no entendemos por qué pasa cierta situación. A veces no entendemos por qué las cosas no lucen o no marchan como yo esperaría que marchen. Quizás el tiempo pasado luce mejor. ¿Cuál es nuestra respuesta entonces? ¿Cuál es nuestra respuesta según el autor de Crónicas? Confiar. Es Dios quien está en control. Es Dios quien cumple sus promesas. Es Dios quien ha prometido guardar a los suyos. No va a fallar. No va a fallar. No ha fallado nunca desde Adán. No va a fallar ahora. Por lo tanto, el libro es de mucho ánimo. Si lo puedes ver, el libro está lleno de ánimo
para, para enfatizar la fidelidad de Dios, para enfatizar la fidelidad de Dios con el pueblo, con la nación, pero a partir del capítulo 9 en adelante se centra en David y nos muestra la recopilación de muchos eventos donde la fidelidad de Dios en la vida de David fue muy evidente y fue muy clara. Entonces, para entender un poco el contenido del libro, uno podría pensar, bueno, pero aquí hay mucha información de David que no está. Bueno, es que no es el propósito del autor. El autor no quiere hacer una cronología de la vida de David. El autor quiere hacer un recuento de los momentos de la vida de David donde Dios mostró fidelidad, lo cual es muy distinto. Entonces, algunos han comentado de, bueno, acá no incluye los aspectos oscuros de la vida de David, podríamos decir, los aspectos difíciles de la vida de David, acá no se incluyen, y es porque el autor quiere esconderlos, quiere ocultarlos, no quiere que el lector los conozca, lo cual es un argumento muy débil en realidad, porque el autor, probablemente Esdras, sabe que existe Segunda de Samuel, sabe que existe la carta de Primera y Segunda de Reyes o Reyes, sabe que existe, él no es que quiere ocultar esto, lo que pasa es que él tiene un propósito distinto y es comunicarle a la audiencia que recibía este escrito, recordarles la fidelidad de Dios a través de la vida de David. Por eso se centra en los eventos donde la fidelidad es mostrada con mucha claridad. De igual manera, es interesante, pero en Saúl también se muestra las consecuencias de la desobediencia. Y Primera de Crónicas 10, verso 3, si tienes ahí tu texto, quisiera leer unos versos ahí muy rápidamente, del verso 3. Dice, y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos y toda su casa murió juntamente con él. La idea acá, obviamente, es mostrar a Saúl como desobediente y la consecuencia de esa terrible desobediencia. Verso 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Esta es la razón por la que Saúl muere. La rebelión prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. ¿Quién? Jehová. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Esto es interesante y por eso quería también detenerme un segundo acá. Pero uno se pregunta, bueno, ¿quién mató a Saúl? ¿No? Acabamos de leer que su escudero no lo mató, no quiso matarlo, aunque Saúl se lo pidió. Luego Saúl se lanza o se recuesta sobre la espada y muere. Pero el verso siguiente inmediatamente nos dice que no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. ¿Quién? Bueno, el antecedente gramatical es Jehová. Lo mató Jehová. Entonces, el asunto acá es, como vamos a ver más adelante, es que aunque Saúl ejecutó la acción, el que gobernaba sobre esa acción es Dios. El que estaba en control de estos eventos, el que había determinado cómo sucederían las cosas, es Dios. Esto no lo hace a Dios responsable de los eventos malvados. El hombre pecador es el responsable, pero Dios está en control de una forma que no entendemos. Nuestro cerebro no alcanza a comprender la profundidad de la soberanía y santidad de Dios, pero al mismo tiempo la Biblia nos revela que así funciona. Dios está en control aún de los actos de Satanás, como vamos a ver más adelante, y esto no lo hace a Dios malvado, lo hace a Satanás malvado, irresponsable, pero a Dios soberano, usando aún la maldad en el corazón de Satanás para cumplir sus propios propósitos. Entonces, si usted me pregunta, ¿quién
¿quién mató a Saúl? La pregunta o la respuesta podría ser, bueno, Saúl se suicidó, Saúl se lanzó sobre su espada, pero si usted me dice, Dios mató a Saúl, también está bien, también está bien. Si usted me dice, ¿quién escribió Filemón? Y yo le digo, Pablo, usted me va a decir, ok, pero si yo le digo, lo escribió Dios, también está bien. Hay verdades complejas donde una sola respuesta no recuenta o no comunica todo lo que hay detrás, toda la complejidad que hay detrás. Entonces, Dios es quien afirma a David, como estamos viendo, Dios traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Es la voluntad de Dios, nuevamente, Dios es el responsable de lo que ocurre. Dios quita a Saúl, Dios pone a David, David no se ganó esto, David no se autocolocó en esta posición. Es Dios quien en su gracia escoge a David. David entendía esto y en Crónicas él recuenta y dice, ¿quién soy yo? Muchas veces o varias veces en el libro dice, ¿quién soy yo para que te haya fijado en mí, para que te haya fijado en mi casa? No soy digno. Otro punto enfático que vamos a encontrar a través de todo el libro, yo simplemente he querido darle cierto orden a medida que avanzamos en los capítulos, pero en el capítulo 11 podemos ver un énfasis o podemos enfocarnos, pero no simplemente se resume en el capítulo 11, está a través de todo el libro, pero vamos a mencionar un par de eventos en particular, donde se resume o se enfatiza la unidad. Recuerda que el pueblo había sido dividido después de la muerte de Salomón. Entonces el reino se había dividido, las tribus al norte, las tribus al sur, y es interesante que el autor enfatiza la unidad del pueblo, de que antes no había una división, era unidad. Capítulo 11, verso 1, dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón. He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Nuevamente, es Dios quien coloca a David, es Dios quien afirma el reinado de David, es el responsable del trono de David, pero también vemos el sentido de la unidad. Este énfasis, todo Israel, se repite una y otra vez. Primera de Crónicas 12:38 dice, todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Está este énfasis, esta aclaración de que es todo Israel, es toda la nación la que gobernó. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. La unidad es un tema repetitivo a través del libro. Capítulo 3, verso 5. Entonces David reunió a todo Israel. Capítulo 14, verso 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todo. Entonces, el punto acá, si te das cuenta, es enfatizar la unidad de la nación. Primera de Crónicas 15:3, y congregó David a todo Israel en Jerusalén. Es claro el énfasis y podríamos seguir así. Hay muchísimas referencias. Usted seguro va a encontrar más cuando lea el libro. Entonces, quiero que usted esté con los ojos atentos a ver estas referencias, ¿no? Del control de Dios, de la autoridad de Dios, de la unidad del pueblo, porque todo esto era necesario que las personas, los receptores lo comprendan, lo observen. El autor lo está haciendo intencionalmente. Recuerda que el libro se enfoca en mostrar la fidelidad de Dios para con David. La fidelidad de Dios para con David. Esta es la idea que quiere el autor recalcar. Es por eso que los capítulos, básicamente del 11 al 20, se centran en mostrarnos diversas facetas, diversos momentos en la vida de David donde Dios mostró fidelidad, una fidelidad abrumadora, clara, para que el pueblo al mismo tiempo sienta ánimo y recordar que Dios es fiel, que ha hecho una promesa, que ha hecho un pacto y lo va a cumplir.
Algunas de las cosas que vemos, por tiempo voy a avanzar un poco porque quiero enfocarme también al final en un par de cosas, pero voy a mencionar algunas de las que podemos observar acá. Por ejemplo, eh, en el capítulo 11 hay un recuento, específicamente en el verso 19, hay un recuento donde encontramos básicamente que David está escondido, está en una cueva y dice, quisiera tomar agua del pozo de Belén, ¿no? Y hay un ejército de filisteos que impiden el paso libre y tres hombres valientes de su ejército lo escuchan este deseo de David y ellos sin pensarlo dos veces, dicen, ok, vamos a traer el agua. No le dicen a David. Van y exponen sus vidas al dirigirse hasta este lugar y traen el agua a David. Y luego David se da cuenta de lo que ha pasado cuando le traen el agua. Y él dice, no merezco esta agua. Ustedes han expuesto sus vidas. Esta agua pudo tener precio de sangre. Yo no soy digno de beber esta agua. Entonces, es interesante ver el corazón humilde de David. El corazón sencillo de David. Él no se ve como superior a sus hombres. Él no se ve como más valioso que sus hombres. Son estos puntos que son producidos por la fidelidad de Dios en la vida de David. David es descrito para nosotros como valiente. No solo eso, es también descrito para nosotros como un hombre agradecido a Dios. El capítulo 16 incluye un salmo de acción de gracias. Entonces, todos estos aspectos están ligados a la fidelidad de Dios. El héroe de esto no es David. ¿Por qué David es sencillo en estas ocasiones descritas? Por la misericordia de Dios, por el amor Gesed de Dios. ¿Por qué David es valiente? Por la fidelidad de Dios. ¿Por qué David puede ser agradecido a Dios? Por la fidelidad de Dios, porque Dios es el que produce todo lo bueno. Cuando usted y yo podemos servir a Dios en alguna medida, ¿a quién hay que agradecer? Bueno, no a nosotros, a Dios. Nosotros no merecemos una palmadita en la espalda. Es Dios quien nos ha permitido servirle, quien nos ha capacitado, quien nos ha guiado para poderle servir en la medida en que sea. Es Dios. Si podemos vivir de una forma sencilla y humilde y amar a otros y ser generosos con nuestros hermanos, y ser generosos con la iglesia, es la fidelidad de Dios. El origen de eso, si es correcto, si es genuino, el origen de eso está en la misericordia de Dios que es enfatizada en este libro. Y se nos describe a David como un rey sencillo, valiente, al frente de la batalla, peleando por sus hombres, cuidando a sus hombres, agradecido a Dios. Y yo creo que la audiencia que recibió este libro diría, ¿cómo quisiéramos tener este David? ¿Cómo quisiéramos tener este rey en este momento? Y la respuesta que da el autor de Crónicas es, viene un rey mejor. Uno mejor que David, un superior a David, uno que realmente va a traer justicia, uno que realmente va a gobernar con profundo amor y justicia perfecta, no como David, mejor que David, muchísimo mejor que David. Y es ahí donde el Nuevo Testamento inicia y nos muestra, y Mateo pone todas las luces sobre Cristo y dice, este es el Hijo de David. Este es el que estábamos esperando. El pueblo debía creer y adorar a su rey. Dijimos que el capítulo 16 nos guarda un salmo de agradecimiento a David y quisiera observar nada más el verso 36 al final del capítulo 16, si estás siguiendo con tu Biblia. Estamos en el capítulo 16 de Crónicas y dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. ¿Qué es lo que? No solo vemos la gratitud de David, no solo vemos la reverencia de David hacia Dios, la alabanza de David hacia Dios, reconociendo
sus verdades, reconociendo su poder, su autoridad, su dominio. Pero no solo eso, sino que guía al pueblo a hacer lo mismo. Guía al pueblo a hacer lo mismo. El pueblo es animado a seguir a David, el ejemplo de David. Y esto no es extraño, pero cuando vemos los días de David y vemos su humildad y vemos su valor, no nos sorprende encontrar otros hombres valientes también. ¿Por qué hubieron 3 hombres valientes dispuestos a cruzar todo el campamento filisteo para traerle agua a David? ¿Cómo es que estos hombres aprendieron valentía? ¿Cómo es que estos hombres aprenden a alabar a Dios en el capítulo 16? Y cuando llegamos al final y aprenden a ser generosos para la construcción del del templo. ¿Cómo es que aprenden? Bueno, porque David es ejemplo para ellos. David no solo les manda a hacer, David es un líder. El líder no manda a hacer, el líder muestra el camino. El líder marca el camino. Y eso es lo que David, en un sentido, muestra también acá. Y todo esto debido a la fidelidad de Dios. Capítulo 17, un capítulo muy importante, porque recuenta el pacto de Dios con David. Verso 11 en particular, el aspecto quizás crucial para entender la carta, verso 11, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, es decir, cuando David muera, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Este es el aspecto de la promesa que debían aguardar. Un rey eterno que iba a gobernar, descendiente de David, del linaje de David, hijo de David, el cual va a sentarse en el trono para gobernar eternamente en perfecta justicia. La audiencia debía esperar aquello. Algunas cosas interesantes que podemos recontar del capítulo 18 es cómo David humilla a los filisteos. David muestra mucha valentía al pelear, al gobernar. Dice nuevamente la unidad. Verso 14 del capítulo 18, reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Bueno, estos son los aspectos de la fidelidad de Dios en la vida de David, que son recalcados, que son enfatizados, pero que el último rey, el verdadero rey, el que estaban esperando, traería con verdadera justicia y verdadero control y autoridad. Lo que decíamos en el capítulo 20, al final del capítulo 20, vemos a sus hombres matando gigantes, ¿no? Matan al hermano de Goliat, se recuenta en una ocasión que mataron al hermano de Goliat, matan gigantes, y uno dice, bueno, no solo David era valiente, hay otros hombres dispuestos a matar gigantes ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué cuando Saúl era rey nadie quería matar a un gigante? Nadie se atrevía a hacerle frente a un gigante. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, según Crónicas, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. ¿Cómo se mostró esa misericordia de Dios? En que usó a David para ser ejemplo para el pueblo, para ser un líder, un rey para el pueblo y transmitir, ejemplificar valor, sencillez, humildad, justicia, valor. Esto es interesante, es muy interesante. Hay muchas cosas que quisiéramos enfatizar, pero creo que un problema de interpretación usual que las personas frecuentemente se cuestionan, y por eso quería también no dejarlo sin observar, es en el capítulo 21, verso 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces uno que ha leído ya 2 Samuel 24, dice, hey, algo suena distinto acá. Cuando leemos 2 Samuel 24, verso 1, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos, a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. No sé si lo notaste,
pero en Primera de Crónicas 21 nos dice que Satanás incitó a David. Segunda de Samuel 24 nos dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos. Entonces decimos, bueno, un momento. A ver, Samuel, a ver, Esdras, pónganse de acuerdo. ¿Quién incitó a David? ¿Fue Dios o fue Satanás? Entonces, lo que está ocurriendo acá es muy similar, quizás si podemos pensar un poco en algunos ejemplos. Ya dimos uno hace unos minutos, pero si pensamos en la historia de José, en Génesis, usted me pregunta o yo le pregunto, bueno, ¿quién planeó que José sea vendido a Egipto? ¿No? ¿Quién planeó que José sea vendido y que llegue posteriormente a Egipto? Bueno, podríamos decir, según José al final de su vida, dice, ustedes lo planificaron para mal, pero Dios lo pensó para bien. Entonces, en la mente de José, el responsable es Dios. Dios organizó que José llegue a Egipto por medio de la venta, de que sus hermanos lo vendieran. Pero también cuando leemos Génesis, vemos que sus hermanos se reúnen y se ponen de acuerdo para venderlo. Entonces, tenemos a Dios gobernándolo todo y gobernando los eventos y las acciones para su voluntad, guiando su voluntad. Pero eso no implica la responsabilidad humana. Los hermanos de José eran responsables de haberlos vendido. Esto fue horrible. Y ellos eran responsables, pero eso no escapaba del control de Dios, eso no escapaba de la omnisciencia de Dios, de la omnipotencia de Dios, de Dios guiando sus planes y sus propósitos. Si usted me pregunta, bueno, cuando Job es probado, ¿recuerdas el libro de Job? Cuando Job es probado, ¿quién lo quiso? ¿Quién quiso que Job sea probado? Bueno, el que trae a Job a escena es Dios, en el capítulo 1, ¿no? ¿No has visto a mi siervo Job? O sea, es Dios el que trae a escena, pero Satanás también quiso probar a Job. Vemos claramente la intención de Satanás diciendo, hey, pero déjame hacer esto también y déjame hacer lo otro. Entonces, el hecho de que la Escritura nos hable de que Satanás quiso hacer algo no implica que Dios no esté gobernando esa acción. Algo que podemos entender en la Biblia es que aún Dios usa a Satanás para sus propósitos. Todo funciona en este universo para los propósitos de Dios. Los creyentes, los no creyentes, aún Satanás. En su maldad, Dios está en control y le permite hasta dónde puede actuar y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Dios está en control por sobre todas las cosas. Por eso, al pensar en José, en Job, en muchos otros eventos de la Escritura, no encuentro un problema de que Segunda de Samuel me diga que Dios quiso hacer algo y que Primera de Crónicas me diga que Satanás también quiso hacer algo. Porque entendemos que el gobierno soberano de Dios es mucho más complejo que simplemente un querer o un no querer. Luego, tenemos unos minutos, nos quedan unos minutos. Los capítulos del 22 al 25 vemos mucho énfasis en los preparativos del templo. Recuerda que David quería hacerle un templo a Dios, pero Dios le dice, no vas a ser tú el que edifique la casa para Dios. Pero vemos que David había recogido enormes cantidades ya de oro, de bronce, de cedro, de piedras. Había organizado, y esto lo vemos en el capítulo del 22 al 25, había organizado a los levitas, había organizado a los músicos, había organizado a los cantores, había organizado todo para que todo esté listo. Entonces luego cuando Salomón sube al trono, tiene la tarea bastante realizada ya, bastante hecha. Ahora solo debe ser fiel y ejecutar la voluntad de Dios, de construir el templo. Porque David había hecho gran parte del trabajo de recolección ya. Esto nos habla del corazón de David. Esto nos habla del corazón de David, amador de Dios,
deseoso de exaltar a Dios, deseoso de que Dios sea puesto en lo alto por sobre todas las cosas, aún por encima de su propio nombre, aún por encima de su propia bienestar. En el corazón de David, en el mejor momento de David, la prioridad es Dios. Y eso es producido por la fidelidad de Dios al obrar en la vida de David. Y el autor de Crónicas quiere que lo recopilemos para entenderlo de esa manera. Entender que Dios es fiel, que Dios ha hecho promesas que va a cumplir. En el caso de la audiencia original, que Dios va a traer un rey, para nosotros entender que ese rey va a volver y que va a traer perfecto juicio, perfecto gobierno. Es Cristo el que va a gobernar. Ese es el descendiente de David que vendrá en gloria, como lo describe Apocalipsis 1, en toda su majestad, en todo su poder. Toda rodilla se doblará ante él, toda lengua no podrá hacer nada más que confesar que Cristo es el Señor. Eso ocurrirá. Eso es ciertísimo, tan cierto como todo lo que Dios ha prometido ya. Finalmente, el libro termina mostrándonos la transición, el libro en nuestras Biblias, porque el libro en el hebreo continúa hasta Segunda de Crónicas, es un solo libro, pero en nuestras Biblias el libro termina mostrándonos la transición hacia Salomón. Y quisiera enfocar un par de cosas nada más. En el capítulo 28 de Primera de Crónicas, verso 2, dice: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Claramente es lo que estábamos hablando hace un momento. David había hecho gran parte del trabajo. David quería honrar a Dios. David quería exaltar el nombre de Dios. Y eso es algo digno de imitar. Capítulo 29. Perdón. Sí, 29, verso 9. Dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Verso 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra. Son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria preceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Esta es la expresión de alguien que entiende todo el contenido de este libro, que entiende que Dios gobierna sobre todas las cosas, que entiende que Dios es excelso sobre los cielos y la tierra, que de Jehová es el reino y todas las cosas que existen, las riquezas y todo procede de Dios, y que la fuerza y el poder está en su mano y Él da poder a quien Él quiere. Vamos a orar para terminar. Padre y Señor nuestro, gracias por, Padre, darnos ánimo, Señor, a recordar que cuando el temor inunda nuestras vidas, Señor, cuando la duda llega, la tentación, Señor, de temer, Padre, podemos recordar en tus promesas, podemos confiar en que tú nunca has fallado, que desde Adán, Señor, a través de toda la historia, no solo de Israel, sino de tu iglesia, has sido fiel, has guardado tus promesas, has guardado a los tuyos, a tu pueblo, Señor. Has sido bondadoso, has sido protector, has sido un Dios soberano en control de todas las cosas. ¿Cómo dudar, Señor? ¿Cómo dudar? Padre, el que no ha fallado no va a fallar ahora, Padre, y ese eres tú, Señor. Ayúdanos a reconocer la fidelidad tuya en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tener corazones sencillos, a buscar exaltarte aún sobre todas las cosas, Señor, aún por sobre nuestros nombres, Padre. Ayúdanos a buscar siempre que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea
glorificado. Y Padre, que podamos en alguna medida honrarte, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.